Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante al licenciado René Pereira, autor de este libro que vemos en pantalla, Equilibrado, ni tan tarado ni tan cuadrado. ¿Cómo estás, René? Bien, bien, un gusto saludar también a la audiencia y bueno, estamos acá para presentar un poquitito el trabajo que llevamos haciendo. Así mismo, un libro que invita a la lectura, al crecimiento personal, pero que también tiene un título muy llamativo, muy atrapante. ¿Cómo surgió la idea de este libro? ¿Hace cuánto que lo estabas escribiendo también? Siempre pensé en ese desafío de que el mundo está cada vez más desequilibrado. Entonces la pregunta que siempre me hice es, ¿será posible equilibrarse en un mundo tan desequilibrado, no dejarse llevar por la corriente? Y cuando terminé mi carrera de psicología y empecé a hacer las especializaciones, me di cuenta que las neurociencias era algo que me apasionaba, ¿verdad? Como decía Santiago Ramón y Cajal, todo hombre si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro. Y cuando Santiago Ramón y Cajal decía eso, eran 1906 aproximadamente, no habían todos los estudios, no habían todas las investigaciones, no habían todas las máquinas que hay hoy para estudiar un poco el cerebro. Y el cerebro, entendí que el cerebro era la base de todo y que el equilibrio se tenía que dar en el cerebro. Entonces empecé a investigar sobre eso. Salió el título, ¿verdad? Equilibrado, ni tan tarado. Tarado, más que una ofensa, viene de tara, que tiene que ver con algo que falta o algo que sobra, en términos comerciales, ¿verdad? La tara de un producto, ¿verdad? Entonces, el guaraní también, que es fantástico, habla de no invay. Entonces, algo le falta, ¿verdad? No tiene, bueno, los argentinismos también no tienen los patitos en fila, no le llega el agua al tanque. Y lo de cuadrado tiene que ver con alguien que no se sale del cuadro, ¿verdad? Que tiene su cuadro y de ahí no le sacas. Entonces, es un poco jugar con los extremos, un poco trabajar con los extremos, ¿verdad? Ni tan tarado ni tan cuadrado, equilibrado. Equilibrado. Centrar, que cuesta mucho en el mundo actual, por ejemplo, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque el mundo se está desequilibrando de alguna u otra manera. Hay muchas, de alguna manera, denuncias, hay muchos problemas en cuanto al desequilibrio. La gente, yo soy de la teoría, después de atender a un montón de personas en consultorio y también de manera en la calle, porque todo el mundo cuando se entera que sos psicólogo siempre te hacen preguntas, ¿verdad? ¿Te puedo hacer una consulta, verdad? Y entiendo que cuesta mucho y que todos tenemos algún tipo de trastorno. Eso es demasiado importante entender, que estamos en un tiempo en el que todos tenemos algún tipo de trastorno. Y estos trastornos deben de ser tratados, porque de hecho que el trastorno luego es producto de heridas de la infancia, que no han sido sanadas, no han sido gestionadas. Entonces eso nos lleva a tener trastornos y todos tenemos algún tipo de trastorno y a partir de ahí es que tenemos que empezar a trabajar en el equilibrio de nuestro cerebro, porque todo trastorno produce un desequilibrio. Exacto. Sumamente interesante este tema de la neurociencia, que hoy en día se habla mucho, pero que muy poca gente entiende de qué se trata. Sí. ¿Cómo se llega a entender el cerebro? Que es una masa ahí que es complicada de entender, ya la mente en sí es difícil de entender. ¿Cómo se hace para llegar a desentrañar esos secretos? Es demasiado importante y el libro también habla de eso, de conocerse. Sí. Y uno tiene que conocer cómo funciona su cerebro. Y hay cerebros que son más racionales y hay cerebros que son más emocionales. Entonces, cuando te encontrás y te haces una mini prueba nomás, o sea, cómo reaccionás ante las situaciones. Si reaccionás de una manera más racional, ¿verdad? Haciendo cálculos, buscando soluciones, o de una manera más emocional, sintiendo, ¿verdad? Y una vez que entendés que tu cerebro es más racional o más emocional, a partir de ahí tenés que empezar a ver cuáles son los neurotransmisores o las hormonas que se van desarrollando en tu cerebro que más estás necesitando, que más estás desarrollando. El caso, ahora se habla mucho de la dopamina. Sí. La dopamina sería como el del placer, el neurotransmisor del placer. Y todo el mundo está buscando dopamina, todo el mundo está buscando placer, que no es lo mismo que felicidad. Y dicen que las 3 cosas que te dan más placer, una de esas 3 cosas, ¿verdad?, es el que te den la razón. Y nosotros estamos hoy en redes sociales donde buscamos que nos den la razón, sí, la aprobación. Exacto. Y eso nos genera. Y otra cosa que nos da mucha dopamina también es el quejarnos. Y no felicidad, es placer. Es placer, pero que tampoco conlleva a sentirse mejor después, ¿verdad? No, te sentís mal, pero por lo menos te sentís un poquitito con un poco de placer al quejarte que en este país luego no se puede. Que yo me encuentro muchas veces diciendo eso, ¿verdad? Bueno, en España, donde también se lanzó el libro, se vendió muchísimo y acá en Paraguay está costando un poco más la venta, aunque se está vendiendo súper bien también, ¿verdad?
considerando que no somos un pueblo que les guste mucho la lectura, por eso aplaudo y valoro tu programa, ¿verdad? Realmente los libros, para mí, los libros son la forma en que vamos a salir adelante. Y una de las cosas que ayuda mucho al cerebro es el leer, porque en la parte, sería la parte del neocórtex, que es la parte de enfrente, ¿verdad? Viste, cuando nos equivocamos, lo primero que hacemos es llevamos ¿verdad? Instintivamente, ¿verdad? Porque esta es la parte donde tomamos las decisiones. Y para tomar buenas decisiones tenemos que tener bien desarrollado el neocórtex. Más desarrollado el neocórtex, que es lo que sería la parte central del cerebro, que es la parte de la amígdala cerebral, donde se produce en la parte emocional. Entonces, si vos tenés más desarrollado la parte de enfrente, es esa parte de enfrente que te va a ayudar a tomar buenas decisiones. Decisiones racionales, decisiones equilibradas. Y para eso es demasiado importante leer. ¿Cómo surgió la idea de escribir ese libro? ¿Te nació de alguna forma en consulta? ¿Cómo fue? En realidad, cuando yo terminé la carrera, ¿verdad? Estudié psicología ya de grande, ¿verdad? Mi primera carrera fue teología, ¿verdad? Y otras carreras que fui, porque soy el campeón de la procrastinación también. Y cuando empecé en el 2014 el libro, era entender un poquitito la parte emocional, ¿verdad? Y como es famoso terminar la carrera de la parte de la tesis, ¿verdad? Sí. Y estaba mi tesis entre algo así bien profundo como el equilibrio emocional, la neurociencia, y los profes te dicen, no te metas en algo demasiado profundo porque vas a terminar tu tesis en 20 años, ¿verdad? Metete en algo más sencillo y más simple, y bueno, me metí en algo más sencillo, aparentemente, porque también me costó, pero ahí fue que surgió esto de escribir, siempre me gustó leer, entonces escribir se me hizo fácil, claro. Porque eso también es una de las bendiciones, beneficios de la lectura, claro. Cuando uno lee, después le es fácil escribir, y le es fácil hablar también. O sea, uno ya tiene una cierta cantidad de palabras, entonces empecé a escribir sobre el equilibrio, y me surgió este título. El miedo que tenía era que alguna vez se use en algún famoso, tener una idea, ¿verdad? Y después encontrás en algún lugar tu idea, ¿verdad? Y no tenés por qué quejarte porque si no lo hiciste, ¿verdad? Entonces, en 10 años, gracias a Dios, nadie me sacó la idea del equilibrado, ni tan tarado, ni tan cuadrado. Y ahí empecé a escribir, y en la medida que iba recibiendo pacientes, me daba cuenta de la importancia. O sea, uno no es bueno etiquetar, ¿verdad? Pero uno inconscientemente va haciendo etiquetas, ¿verdad? Este va más para la razón, este va más para la emoción, este es un poco más cuadrado en sus decisiones, este paciente es un poco más tarado en cuanto a algunas cuestiones, ¿verdad? Entonces uno mentalmente se va haciendo notas mentales, y ahí es donde me di cuenta, a ver, esa diferenciación y también ese efecto péndulo que es importante, ¿verdad? Sí. Si estás en un modo cuadrado, tenés que hacer un esfuerzo para irte al centro, pero no te vas al centro, te vas al otro extremo y después vas ahí equilibrándote de a poquito. Y ese trabajo del equilibrio es lo que muchos de los trabajadores de la salud mental, ¿verdad? Los psicólogos, principalmente trabajamos en que la gente obtenga ese equilibrio. Exacto. Hablaste de ese tema de las heridas de la infancia, y siempre la gente tiene luego la idea de que el psicólogo te va a preguntar qué pasó en tu infancia, ¿verdad? Sí, como pregunta cliché por ahí. Claro, ¿verdad? Pero ¿cómo se entiende eso? Y hoy también que tengo hijos lo entiendo, ¿verdad? Veo el impacto que tienen las decisiones de los padres, sí, en la vida de los hijos, ¿verdad? Totalmente. Dicen los expertos que lo que nos pasaron los primeros 5 años de vida, lo que nos pasó los primeros 5 años de vida es lo que nos va a marcar, lo que nos marca el resto de nuestras vidas. El problema es que, bueno, esos 5 años son los años de la formación del cerebro. La parte motriz se va formando ahí cuando el bebé empieza a gatear. Viste que levanta el cuello y ya esta parte es la parte del cerebro reptiliano, ¿verdad? Y se levanta el cuello y las abuelas ya dicen, ya, opoñuta, ¿verdad? Ya va a empezar a gatear. Y entonces, a partir de los 1 año, 2 años, 3 años, los 3 años la parte emocional, se va formando la parte emocional a los 3 años. Y recién a los 7 la parte racional. Claro. Entonces, a los 6, 7 años. Por eso es que el área educativa empieza formalmente a los 6, 7 años. Pero en esos primeros 5 años se van desarrollando situaciones que el cerebro no sabe o no puede, porque todavía no tiene la capacidad de poder racionalizarlo. Entonces, al no racionalizarlo, lo lleva todo al punto de las emociones. Sí. Y entonces esas emociones se quedan como traumas, o sea, las heridas se quedan como traumas emocionales. El problema es que ni nos acordamos lo que nos pasaron esos 5 años, ¿verdad? Y lo que nos pasó esos 5 años, como no lo podemos racionalizar, no lo podemos gestionar racionalmente, es ahí donde quedan como pequeñas heridas, quedan como pequeños traumas,
Y no hace falta que sea algo demasiado grave que te pase. Un juguete que se te perdió, son esas cosas que se te quedan. A mí me pasaba mucho que en las barreras policiales, por ejemplo, yo me temblaba y tenía todos mis documentos en regla, no tenía ninguna denuncia, nada, pero me ponía nervioso en las barreras policiales. Hasta que una vez le pregunté a mi mamá, ¿qué me pasó? ¿Verdad? Y me decía, cuando vos tenías 3, 4 años eras muy inquieto. Entonces la única forma de que te quedes era que te decíamos, viene la policía, te van a llevar. Entonces hoy veo a la policía y me pongo nervioso. Recién cuando llegaba al canal, ¿verdad? Estaba un policía en la esquina, le saludé todo bien correctamente, porque eso ya son pequeñas cositas, ¿verdad? Claro. Que te van marcando que había sido tener algún tipo de trastorno. Claro, pero esas heridas es demasiado importante detectarlas, es demasiado importante traerlas del subconsciente, del inconsciente y gestionar esas heridas. Pedir perdón, si hay que pedir perdón, porque ahí también surgen las heridas. El niño no diferencia lo que es la ausencia del abandono. Para el niño, toda ausencia es abandono. Entonces, mamá, papá tienen que salir a trabajar y el niño se siente abandonado. El niño no diferencia, como su área racional todavía no está funcionando bien, no diferencia lo que es un no o no se puede de un rechazo. Entonces los niños todo el tiempo se sienten rechazados. Hoy a lo mejor ya no tanto, pero en nuestra infancia, en mi infancia me acuerdo, ya por los 80, los niños no podíamos hablar, no podíamos decir nada, no podíamos participar. Hoy por lo menos ya se le da cierta participación a los niños, pero igual hay que seguir avanzando en esto. Así mismo. Y la partida de seres queridos también, que para los niños es una cosa totalmente terrible. Qué buen dato que me pasas, porque realmente eso es, todavía no dimensionan, todavía no pueden, bueno, a nosotros los adultos, después de... Nosotros nos pueden, los niños va a ser todavía más. Somos sobrevivientes de una pandemia, no es poca cosa, y todo lo que pasamos y lo que llevamos, que lo tenemos todavía, muchos de nosotros lo tenemos todavía a cuestas. Yo veo en las calles, me encanta observar a la gente, un poco por mi profesión y otro poco por curioso, ¿verdad? Me encanta observar a la gente, ver sus actitudes, sus reacciones, y uno puede ver que hay mucha gente herida en las calles, hay mucha gente herida caminando, hay mucha gente herida transitando, haciendo como que no pasó nada y pasamos una pandemia. Así mismo, y se nota después en las reacciones de la gente. El nervio está como muy... Somos una sociedad herida en muchas cosas, ¿verdad? Totalmente. ¿Y cómo se hace para sanar esas heridas? Hablabas esto primero de traerlo, ¿verdad? De reconocerlo. Pero se pueden sanar esas heridas. Totalmente, y es gestión. Porque el problema básicamente es que como no lo queremos gestionar, no lo queremos volver a pasar, ¿verdad? Pasa mucho, por ejemplo, los casos, y yo tengo muchos casos de abusos, ¿verdad? Que pasaron hace 2, 3, 4 años, y cuesta mucho convencerle al paciente que le conviene denunciar, porque él no quiere volver a pasar por lo mismo. Exacto. Porque mentalmente volvés a pasar por las situaciones. Al recordarlo es mucho más fácil más poner todo bajo la alfombra, ¿verdad? Pero es demasiado importante gestionar y enfrentar esa situación. Y ahí entra la razón. Lo que nos falló o lo que no nos funcionó de niños, nos funciona ya de adultos o nos tiene que funcionar de adultos, que es la razón, el razonar, el entender. Como decía Santiago Ramón y Cajal, que el padre de las neurociencias, ¿verdad? El que descubrió las neuronas, él hablaba de que nosotros tenemos que entender para poder llevarlo al plano de la razón y a partir de ahí gestionar y trabajar en esas heridas. Pedir perdón, perdonar, ¿verdad? Usamos técnicas como el de la silla vacía, por ejemplo, donde le ubicamos a la persona, si ya no lo podemos ver o la persona ya partió, ya falleció, entonces le ubicamos ahí y le pedimos perdón, o muchas veces usamos juegos de roles. O sea, hay estrategias y técnicas para poder llegar a esa, y muchas veces. ¿Por qué es importante también esa sanidad? Porque afecta mucho nuestra base de creencias. ¿Te pasó alguna vez que una noche tuviste una idea y dices, con esta idea yo revoluciono todo, esta idea está genial esa noche, y al día siguiente pensaste, qué macanada que pensé, ¿verdad? Sí. Porque las ideas se tienen, pero las bases de creencias está. O sea, tus ideas pueden ser geniales, ¿verdad? De hecho que muchas veces yo pensaba así noches, así, esto va a estar buenísimo para el libro, y al día siguiente mi base de creencias decía, no va a funcionar. O mismo el de lanzar un libro, ¿verdad? Lo hice porque amigos míos me impulsaron a hacerlo, ¿verdad? Pero siempre mi base de creencias me jugaba hacia abajo, ¿verdad? Y por esa base de creencias muchas veces es por heridas de la infancia. Que pensás, no voy a llegar, no voy a lograr. Entonces estás ahí con ese miedo, y ese miedo muchas
muchas veces paraliza. Así mismo. René, te agradecemos muchísimo por este tiempo y poder conversar sobre este libro tan interesante y invitarle a la gente a ir a terapia, a enfrentar esas heridas de la infancia y poder también sanar. Pero sobre todas las cosas, a las personas que cuiden su salud, ¿verdad? Porque cuando vos cuidas tu salud mental, vos podés obtener, ¿verdad? Yo termino el libro hablando de equilibrar tu vida y encontrar tu propósito. Y dice, hay personas que te están esperando. Y esa frase, ¿por qué? Porque hay personas que necesitan, somos seres relacionales y hay personas que necesitan nuestro relacionamiento, un abrazo, un saludo, una sonrisa. Y muchas veces no lo hacemos porque estamos ahí como atrapados en nuestro desequilibrio, ¿verdad? Y el desafío es ese, el desafío y el camino está marcado de buscar tu salud mental, mejorar tus relaciones interpersonales, sanar tus heridas de la infancia y de esa manera equilibrarte, encontrar tu propósito y tener una vida en plenitud. Así es. ¿Dónde encuentran los libros la gente? En las principales librerías. O sea, y me van a ayudar mucho también si preguntan, ¿verdad? Porque hay librerías a lo mejor que no conocemos, pero cuando nos están preguntando y ahí ya van a empezar a hablar con la distribuidora. A buscar. Sí, así mismo. Muchísimas gracias, René. Gracias. Gracias. René Pereira, que estuvo también con nosotros en Un Mundo Alucinante, hablándonos de equilibrado, ni tan tarado, ni tan cuadrado.